todas, bienvenidos y bienvenidas a la inauguración de la Zona Santiago y un aplauso para todos y para todas. Vamos a empezar con fuerza. Yo no soy de protocolos. ¡Qué broma! Que tenemos otra ahí, que vamos a seguir el protocolo, hombre. No. En la actualidad, como colegio parroquial diocesano, atendemos a casi 200 alumnas y alumnos y estamos desarrollando el proyecto de la comunidad de aprendizaje. Nuestro plan educativo atiende a mayoritariamente alumnos cuyas familias no se encuentran en la mejor situación a nivel socioeconómico y pertenece en su mayoría al pueblo gitano. La mejor frase para este día y para esta tarde creo que es una frase que resuena en mi mente y en mi corazón, y es que nunca debemos de renunciar a nuestros sueños. Este día fue un día soñado. Hace muchos años atrás montamos el carro de los sueños, vino la mayoría de familias al cole y cada una echó su sueño en el carro, ¿no? Y un sueño que era compartido por muchas familias eran que los niños y niñas del Santiago Apóstol tuviesen un sitio digno donde poder jugar y donde poder realizar muchas actividades. Entonces, esa es la frase que hoy resuena y que quiero que se escuche bien y que se entienda bien, que es: nunca debemos de renunciar a nuestros sueños, porque los sueños sí que se pueden cumplir. Con casi 100 años de historia, hoy es uno de los días más importantes de esos 100 años. Nuestros niños, niñas y jóvenes van a tener un patio digno y van a poder ofrecer a todo el barrio ese patio para que también puedan disfrutar de él. Desde toda la comunidad educativa queremos agradecer enormemente a todos los agentes, entidades, administraciones y empresas que han hecho posible este sueño. Durante muchísimos años esto ha sido un solar. Nuestra clase ha trabajado mucho en este proyecto de patios inclusivos. Lo primero que hicimos en el solar fue un círculo gigante y pintamos unos rombos con spray con nuestras iniciales y dibujos que actualmente son los pilares del aula de madera. Durante varias semanas hicimos muchos más talleres, como por ejemplo nombre de fruta y color. Todos son iguales de importantes. Participar de lija y clavar clavos. Hicimos una maqueta de boya con botellas para plantar semillas. Los miércoles nos lo hemos pasado muy bien. Hemos aprendido mucho entre todos y todas en esta APS. Además, estamos muy contentos porque vamos a tener un patio para el cole. Nuestro cole es una comunidad de aprendizaje y nos gusta soñar qué cole queremos. Ya hace años que uno de los sueños que más se repetía era tener un patio para el cole. Y gracias al trabajo de toda la comunidad educativa y un montón de gente lo hemos conseguido. Gracias. Esperamos poder abrirlo cuanto antes para que la gente del barrio pueda venir a hacer actividades. Y se me olvidaba, me gusta mucho también que Sofía esté representada en la Zona Santiago. ¡Opra Roma!